Un cordial saludo a todos. Soy Carmen Fernández Amat, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, en España, y durante los últimos 8 años vicepresidenta de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. Estoy encantada de participar en este segundo Congreso Internacional Retos de la Educación y de compartir con todos ustedes nuestras experiencias, análisis y estudios actualizados relacionados con los desafíos globales y las soluciones innovadoras en el ámbito de la educación. Uno de los principales retos a los que se enfrentan los maestros de educación primaria es el de la diversidad entre el alumnado. Nos movemos en una sociedad plural y diversa con alumnos de diferentes capacidades físicas, intelectuales, diferentes idiomas, de diferentes culturas y etnias, es decir, una sociedad en la que es imprescindible aceptar a todas las personas sin importar las diferencias, rompiendo barreras y creando oportunidades equitativas e igualitarias, es decir, potenciar la inclusión. Pero en nuestro caso, también es motivo de preocupación afrontar este reto dentro de la educación primaria. Resulta imprescindible el empleo de recursos educativos que potencien la empatía y las relaciones interpersonales, el respeto y el trabajo en equipo, para conseguir un clima adecuado en el aula y poder construir el aprendizaje. Por eso, quisiera compartir con todos ustedes una experiencia de aprendizaje que surgió como resultado de la búsqueda de recursos didácticos que favorecerían la inclusión en el aula de primaria. Esta experiencia se basa en el empleo de los juegos como herramienta didáctica para potenciar la inclusión, pero no de cualquier juego, sino los juegos tradicionales. Y dentro de ellos, los juegos tradicionales musicales o juegos con canción. Por ello, me gustaría hablarles sobre juegos tradicionales, una mirada lúdica a la inclusión en educación. Para ello, vamos a utilizar un esquema de trabajo distribuido en 4 puntos importantes. Comenzaremos con el primero, la introducción y argumentación, y dentro de ella lo relativo al contexto internacional. Querría que pudiéramos resaltar algunos documentos redactados por organizaciones de ámbito internacional, potenciando y valorando el juego. Por ejemplo, la ONU, en el documento Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, dice en su artículo 31, el juego permite la expresión de emociones positivas y la oportunidad de canalizar y controlar las negativas, lo que se denomina aprendizaje social y emocional. El juego está reconocido como un derecho fundamental de los niños porque es esencial para su desarrollo integral. Este desarrollo incluye sus capacidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, los niños tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de su entorno. Por otro lado, la UNICEF, en el documento Aprendizaje a través del juego de 2018, propone reforzar el aprendizaje a través del juego durante la etapa educativa de la primera infancia. También Naciones Unidas dice que el aprendizaje temprano es parte intrínseca del objetivo del desarrollo sostenible número 4. Este objetivo nos dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Según UNICEF, el aprendizaje a través del juego o aprendizaje lúdico es fundamental para desarrollar una pedagogía y educación de calidad. El desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social, junto con una buena salud física y mental, son fundamentales para el éxito en la edad adulta. Durante el periodo de formación educativa, resulta esencial estimular el aprendizaje derivado de actividades como jugar, leer y cantar, porque permiten explorar y desarrollar la imaginación y la creatividad. Igualmente podemos destacar la opinión sobre los juegos o juegos tradicionales de diferentes asociaciones internacionales. Por ejemplo, ITSGA es una asociación internacional de deportes y juegos tradicionales que promueve y organiza deportes a nivel internacional. El Consejo Internacional de Deportes y Juegos Tradicionales, que trabaja para la salvaguarda de los juegos y deportes tradicionales. La Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que tiene como objetivo investigar, preservar y difundir estas prácticas lúdicas. O la GEST,
la organización sin ánimo de lucro que es la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, que está dedicada a potenciar la protección y la salvaguarda de los juegos europeos. A continuación vamos a ver la opinión que tienen investigadores y pedagogos a lo largo de la historia sobre el valor de los juegos. Respecto a esto, ustedes lo verán en la proyección, pero yo puedo hacer algún resumen. Por ejemplo, Friedrich Frebel se centra en la educación a través del juego, la naturaleza y la autonomía. El juego como actividad principal con el que se aprende y se desarrollan habilidades sociales y cognitivas, que está totalmente identificado con la práctica lúdica que proponemos. Por ejemplo, tenemos el caso de María Montessori, impulsora del aprendizaje autónomo e independiente, que promueve el aprendizaje a través de actividades cotidianas adaptadas a las capacidades del niño. Esto es una cualidad intrínseca del juego tradicional, porque cualquier juego tradicional tiene su origen en prácticas cotidianas que se pueden adaptar a las actividades físicas, psíquicas o madurativas de los jugadores. También Vygotsky, vamos a destacar, él habló sobre la interacción social y cultural y el contexto cultural en el que se produce un desarrollo cognitivo. La interacción social que desarrolla el juego se potencia con el contexto cultural que aportan los juegos tradicionales. En el caso de Piaget sabemos que a través de las diferentes etapas del desarrollo que propone, sobre todo en la etapa sensoriomotora y en la preoperacional, está destacando el lenguaje y el pensamiento simbólicos, que son las características más importantes de los juegos tradicionales, que son siempre símbolos, que trabajan el pensamiento simbólico a través del juego para tener un aprendizaje cognitivo. Podemos destacar en este caso Brunner, que destacó la importancia del aprendizaje activo y la enseñanza por descubrimiento. Defendió que los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados en el proceso y, por tanto, promueve una educación participativa. Estas son características intrínsecas al juego. La dinámica activa en la que los jugadores quedan involucrados voluntariamente, por lo que nos permite cualquier aprendizaje. Destacar también a Smith, conocido por sus trabajos sobre la teoría del aprendizaje motor. Dice en sus investigaciones en el campo de la psicología educativa que el desarrollo de las habilidades motoras son fundamentales para el aprendizaje de nuevas destrezas. Sabemos que el juego es una actividad ludomotriz y, por tanto, perfectamente adecuada a esta propuesta de Smith. Y por último, destacar a Gardner, como no, famoso por su teoría de las inteligencias múltiples. Entre ellas, cabe destacar la inteligencia musical y la inteligencia corporal cinestésica, que es la que él propone, ambas trabajadas con los juegos tradicionales con canción. A continuación, pasaremos a los tipos de juegos. Los tipos de juegos que hay en la actualidad. Actualmente nos encontramos con diferentes formas de juego. Por un lado, encontramos los juegos de rendimiento académico, que son los juegos diseñados para avanzar en el aprendizaje a un ritmo personal, marcado exclusivamente por la persona que juega. Análisis realizados en 2025 sobre el impacto de los juegos en el rendimiento académico dicen que la gamificación personalizada representa una buena estrategia que mejora la motivación en el aprendizaje. Este tipo de juegos adaptan actividades de retroalimentación inmediata que gamifican los contenidos de forma interactiva, a la vez que fortalecen las habilidades necesarias para el aprendizaje, como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el desarrollo de la creatividad. Por otro lado, encontramos los juegos con recompensa. Son los que ofrecen premios a jugadores cuando cumplen objetivos previamente establecidos referidos al progreso o al contribuir determinadas tareas o fases del juego. Estos juegos activan la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina sabemos que es un neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa, lo que genera emociones positivas y sensaciones de alegría que motivan la consecución del juego y, por tanto, mantiene la atención en el aprendizaje. En contrapartida, estos dos tipos de juegos nos dice que en contextos educativos
si los pudiéramos poner en práctica, necesitarían varios requisitos. En primer lugar, cómo acceder de forma equitativa a la tecnología necesaria. En segundo lugar, necesitaríamos tener la suficiente capacitación tecnológica del docente y tener la capacidad de adaptar los contenidos curriculares a los recursos tecnológicos. Todo esto dificulta de alguna forma la efectividad de este tipo de juegos. Sin embargo, los juegos tradicionales que proponemos, los de toda la vida, no exigen estos requisitos. Sin necesidad de tanto desarrollo tecnológico, también mantienen la motivación, la construcción de contenido y fomentan el aprendizaje por experimentación. Son prácticas ludomotrices desarrolladas en un contexto sociocultural, en espacios naturales, y son juegos transmitidos por relaciones intergeneracionales. Opiniones de diferentes profesores sobre el impacto de los juegos en educación concluye que los juegos fomentan el desarrollo de las competencias de aprendizaje de forma más eficaz que ninguna otra actividad escolar, porque aprenden a construir vínculos interpersonales, a compartir, a respetar normas, a negociar y a resolver conflictos. Los juegos además permiten aprender actitudes de liderazgo, afrontar retos sociales y superar propias limitaciones. En resumen, la educación del alumno se ve favorecida cuando se utiliza como recurso didáctico el juego y como herramienta educativa las relaciones interpersonales. Continuamos ahora trabajando los juegos directamente tradicionales, juegos tradicionales. La UNESCO reconoce los juegos y deportes tradicionales como parte integrante del patrimonio cultural inmaterial, que promueve a través de la actividad física importantes valores como la tolerancia y el respeto. Fortalece la autoestima y desarrolla competencias como la cooperación y la comunicación. Los juegos tradicionales, además, son actividades lúdicas y sociomotoras que crean vínculos intergeneracionales. También pueden considerarse como una representación de una gran diversidad cultural a través de la etnomotricidad. Los juegos tradicionales pueden considerarse como un reflejo cultural, una huella etnomotriz. Según Parlevas, son una representación cultural por dos motivos. Uno, desde el punto de vista global, todas las culturas tienen en común que practican juegos tradicionales. Y segundo, desde un punto de vista específico, los juegos tradicionales se impregnan de las características propias de cada lugar, otorgando una identidad local. Se caracterizan por desarrollarse en el marco de unas normas que se pueden modificar para adaptarse a las capacidades de los jugadores o al espacio en el que se va a jugar. Todas estas condiciones hacen de los juegos tradicionales actividades con enorme potencial para promover la tolerancia y el respeto, para fortalecer la autoestima, la cooperación y la comunicación social e intergeneracional. Vamos a continuación a trabajar sobre los juegos tradicionales musicales, ya no los tradicionales, sino concretamente los tradicionales con música. Los aspectos incorporados por la música al juego tradicional los podemos analizar desde dos puntos de vista. Por un lado, otorga beneficios motrices y por otro lado, beneficios relacionales. Vamos a ver los primeros, los beneficios motrices. Como sabemos, los juegos tradicionales musicales son juegos tradicionales que utilizan además de la parte motriz un componente musical que es la canción. Esta canción tiene implícita una rítmica. Esta rítmica musical va a reforzar el ajuste motriz del juego, ya que la rítmica es una experiencia que establece un orden, un equilibrio, ajusta el desarrollo a otras capacidades motrices como correr, saltar o caminar y, por tanto, va a beneficiar la acción motriz. Por otro lado, la letra de la canción también va a reforzar la acción motriz al realizar en el juego, porque normalmente narra la acción que se va a realizar en el juego. Todo ello determinará la capacidad que tienen los juegos tradicionales para reforzar la acción motriz. Pasamos, por otro lado, a ver
los beneficios relacionales de los juegos tradicionales musicales. Las canciones de los juegos musicales se cantan en grupo, con lo que todo el grupo de jugadores tiene la capacidad de adaptar la velocidad de la canción a las habilidades motrices de los jugadores. Esto va a facilitar el ajuste motriz de los jugadores con diferentes capacidades, lo que revierte en potenciar la autoestima y facilitar la inclusión. Son juegos, además, participativos en los que todos los jugadores cantan a la vez. Se sienten participantes, lo que genera un enorme sentido de pertenencia al grupo y un gran bienestar relacional que aporta seguridad y favorece la inclusión. Además, por otra parte, una importante característica de los juegos tradicionales musicales es la no competitividad, es decir, se trata normalmente de juegos en los que se desarrollan las habilidades personales sin puntuación, sin competición, sin ganadores. Esto aporta un gran valor interrelacional, lo que favorece el respeto y las desigualdades y, por tanto, facilita la inclusión. En resumen, podemos decir que los juegos tradicionales musicales se consideran importantes elementos educativos porque, además de potenciar la memoria, la dicción, el sentido melódico-rítmico, etc., permiten adquirir y reconocer la propia identidad cultural, musical, étnica y social. Las canciones de los juegos tradicionales transmiten sistemas de creencias, ideologías y valores intrínsecos del entorno más próximo, el hogar, la escuela o la propia comunidad. El texto de las canciones que acompañan a los juegos desarrollan diferentes temáticas, lo que los convierte en un potencial elemento multidisciplinar. Muy bien, pasaremos ahora pues al desarrollo del estudio que propongo. Una vez comprobada la eficacia de los juegos tradicionales desde el punto de vista de las altas instituciones internacionales, de los investigadores y pedagogos a lo largo de la historia, conociendo los beneficios no solo de los juegos tradicionales, sino también de los que van acompañados con canción, y finalmente analizadas las aportaciones en valores interrelacionales, inclusivos y multidisciplinares, solo queda comprobar si también van a resultar ser un recurso didáctico y motivador para los estudiantes de primaria. Para ello, voy a presentar una experiencia didáctica surgida de un proyecto de innovación pedagógica destinado a la práctica de los juegos tradicionales musicales con alumnos de tercero de primaria, es decir, alumnos que tenían entre 8 y 9 años, con el que, entre otras cuestiones, se analiza la preferencia o no de este empleo de juegos como recurso interdisciplinar. Ahí tienen los datos del proyecto. La muestra se realizó con 542 alumnos de primaria y alumnos con diferentes capacidades intelectuales. Como instrumento se utilizó una escala de valoración de competencias educativas del juego tradicional musical y las fases del proceso pasaron, entre otras, pues seleccionar juegos, analizarlos y crear el material didáctico, enviar el material didáctico a los centros educativos participantes para que desde la parte de educación musical trabajaran la canción y desde la parte de educación física trabajaran la parte motriz para aprender los niños los juegos, y en un día en concreto organizábamos una jornada de juegos en la que todos los centros participaban juntos, combinando, incluyendo centros de educación especial con centros de educación ordinaria. La escala utilizada valora los factores educativos de los juegos tradicionales musicales relacionados con contextos de diversidad, igualdad de género, equidad y respeto por los derechos humanos. Este cuestionario se diseñó como una herramienta psicométrica que sigue el modelo de la escala de Likert y presenta 5 respuestas posibles. Totalmente desacuerdo, desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. De todos los ítems de la escala, nosotros vamos a analizar solamente el correspondiente al número 3, que es: me gustan los juegos en los que todos podemos cantar a la vez. Esto quiere decir que en el caso que nos ocupa, los alumnos que valoren esta pregunta con un 1 van a querer decir que están totalmente en desacuerdo, es decir, que no les gustan los juegos en los que todos podemos cantar a la vez. Mientras que los alumnos que valoren la pregunta con un 5
Quiere decir que están totalmente de acuerdo con su afirmación, es decir, que sí les gustan los juegos en los que todos podemos cantar a la vez. Entre estos dos valores estarán los intermedios. A continuación expondré algunos de los datos obtenidos a modo de ejemplo. Se representarán en forma de gráficas. Habrá 4 gráficas por cada uno de los centros participantes. 2 gráficas del cuestionario inicial y 2 gráficas del cuestionario final. Y cada una de las dos tendrá una en formato de columnas y otra como gráfico circular. Pasamos a continuación entonces a ver los resultados de este estudio, de este análisis. Esto, vamos a ver, aquí lo que estamos representando es, este es el colegio 1, el primer centro que participó, uno de los centros. Este participó con 40 estudiantes y aquí tenemos la votación, la calificación que cada uno de estos 40 estudiantes le ha dado a la pregunta 3. Este es el cuestionario inicial, el que se realizó antes de la actividad conjunta. Entonces, vemos, aquí están las respuestas de cada uno de los estudiantes, mientras que aquí lo tenemos en porcentajes, es decir, un 32% de todos ellos, de estos 40 estudiantes, un 32% la valoraron con un 1, un 2% la valoraron, un 5% la valoraron con un 2, un 15% la valoraron con un 3, etc. Lo mismo vamos a representar cuando sea el cuestionario final. Estas columnas en naranja representan los resultados del cuestionario final, es decir, el cuestionario que se realiza a los participantes después de la jornada de juegos. Bien, entonces ya podemos empezar a comparar. Viendo lo que responde este primer colegio, estos 40 primeros estudiantes, a la pregunta 3, antes y después de la actividad. Vemos cómo los que lo valoran con un 5, es decir, los que están totalmente de acuerdo, son un 23% antes de empezar la actividad, pero después de terminar la actividad ha subido a un 43%. Bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que los que estaban en desacuerdo con ellos, que valoraban con un 1, eran un 32% y que después de la actividad este porcentaje ha subido a un 37%. Pero vemos que se han eliminado las opciones de calificar, las opciones intermedias, las respuestas 2 y 3, se han eliminado y han aumentado el número de respuestas 5 y respuestas 4, es decir, los que valoran positivamente la actividad, ¿vale? Así que aquí podemos tener un resultado positivo. Perdón. Vamos a ver ahora el siguiente colegio. Igualmente es el cuestionario inicial antes de la actividad y el cuestionario final en naranja cuando terminamos la actividad. Es las respuestas a la pregunta 3, siempre estamos haciendo referencia a la misma pregunta, y este es el colegio 2. Aquí participaron 38 alumnos. En el caso de que haya diferencias entre los estudiantes que responden al cuestionario inicial y al final, esto es debido a que en algún momento estos alumnos tuvieron que dejar la actividad, se tuvieron que marchar. Entonces, sin embargo, ves, en el caso del alumno número 20, no pudo hacer el cuestionario inicial, pero sí que hizo el final. Es decir, hay cuestiones personales que tenemos que, pero quedan reflejadas. Entonces, en este caso, los gráficos circulares nos muestran que antes de empezar la actividad, un 45% estaban convencidos de que les gustaban los juegos en los que todos podíamos cantar a la vez. Después disminuyó a un 39%. ¿Pero qué pasó? Que los que valoraban positivamente también con un 4 la actividad antes de empezar eran pocos y sin embargo luego la han valorado positivamente muchos más. Es decir, que el cómputo total entre los que lo valoran totalmente, totalmente de acuerdo y de acuerdo ha aumentado mucho más desde los del cuestionario inicial al cuestionario final. Por otro lado, han disminuido enormemente los que no querían jugar a juegos en los que podíamos cantar a la vez, que en un 36% eran en el cuestionario inicial, mientras que se ha reducido a un 12% en el cuestionario final. Aquí también encontramos un resultado positivo, en general, positivo en esta experiencia respecto al colegio 2. Vamos a ver el colegio 3 y sus respuestas a la pregunta 3. El cuestionario inicial participaron 87 estudiantes, mientras que en el cuestionario final participaron 91.
vemos que la respuesta del cuestionario inicial pasó, los que estaban totalmente de acuerdo, de un 44% a un 48%, es decir, un aumento de positivo. Mientras que se ha producido una reducción entre el 21% que opinaba al principio que no le iba a gustar y se ha quedado en un 16% que sí que le gusta. También se han reducido los neutros, los que no tenían opinión, que han pasado de un 18% a un 15%. ¿Vale? Así que podemos deducir que también podemos tener un resultado positivo en el colegio 3. Vamos al colegio 4. En el colegio 4 los resultados nos dicen que ha aumentado de un 41% a un 45%, mientras que se ha reducido la calificación negativa desde el inicial al final de un 20% a un 11%. Seguimos viendo un aumento. También vemos que se ha reducido las respuestas dudosas, las que no tenían opinión, de un 19% en el cuestionario inicial, han pasado a ser un 25%. Ay, perdón, aquí vemos que han aumentado los que tenían duda. Bien, este es un resultado neutro, ¿vale? Un resultado neutro. Aquí tenemos que prácticamente tenemos la misma cantidad de estudiantes que están de acuerdo al principio y al final. No ha habido mucho cambio en este. Vamos al colegio número 5. En este colegio encontramos que han pasado los que estaban muy de acuerdo al principio, eran un 62% que ha pasado a un 69%, es decir, ha aumentado la gente que están de acuerdo en que les gustan los juegos con canción. Y vemos que se ha reducido también el número de jugadores que han valorado negativamente estos juegos en el cuestionario inicial, que ha pasado de un 20% a un 5% en el cuestionario final. Es decir, podemos encontrar una satisfacción de la respuesta del colegio 5. Vamos al colegio 6, vemos lo mismo, un 48% decían que sí antes, han pasado a un 54%, de un 12% que estaban en contra, han pasado a un 10%, y vemos que se ha reducido ligeramente, se ha ampliado ligeramente la cantidad de alumnos que lo han calificado con un 4, es decir, están de acuerdo. Es decir, que hemos aumentado la cantidad total de los que están totalmente de acuerdo y los que están de acuerdo respecto del cuestionario inicial. También tenemos aquí resultados positivos. Pasamos al colegio 7, vemos que tenemos aquí de un 29% hemos pasado a un 37% de los que están totalmente de acuerdo, es un aumento significativo. De un 15% de los que lo califican como de acuerdo hemos pasado a un 18%, también está un significativo avance. De los que estaban en contra, que eran un 29%, han pasado a un 18%, una reducción significativa, es decir, podemos tener un resultado positivo en el colegio 7 y como última muestra pongo el colegio 8 en donde vemos que también hemos pasado de un 34% a un 53% de personas que están totalmente de acuerdo en que les gustan los juegos con canción, mientras que se ha reducido los que estaban en contra de un 21% a un 13%. Esto significa que en conjunto tenemos varios resultados positivos, pero vamos a ver si podemos determinarlo en conclusiones en concreto. Podemos decir que las gráficas con formato de columnas detallan la valoración de cada uno de los alumnos de la pregunta 3, es decir, el alumno 1 ha valorado la pregunta 1, el segundo ha valorado, es decir, tenemos ahí. Mientras que las gráficas circulares representan los porcentajes correspondientes a las valoraciones, es decir, si por ejemplo han valorado la pregunta 3 con 1, el 32%, o si lo han hecho con el 5, el 23%. Muy bien. A partir de ahora vamos a ver. Analizando los datos recopilados, hemos podido comprobar que la mayoría de los escolares participantes han cambiado de opinión del cuestionario inicial al cuestionario final. Respecto a la cuestión planteada de valorando de si les gustan los juegos en los que podemos cantar a la vez. Una vez conocidas las características intrínsecas de los juegos tradicionales musicales, este análisis nos lleva a deducir que los juegos tradicionales musicales, es decir, los juegos en los que podemos cantar todos a la vez, los que se proponen, podrían ser considerados como una herramienta didáctica idónea para el aprendizaje en contextos de diversidad, puesto que les gustan a la mayor parte de los alumnos. Las melodías cantadas simultáneamente por el grupo de jugadores no solo crean una compacta sensación de trabajo en equipo, sino que facilita el ajuste motriz y la acción del juego. Esto permite ajustar la velocidad de la canción a diferentes capacidades físicas, intelectuales o a diferentes habilidades motrices.
Este tipo de juegos, que además están impregnados de aspectos etnográficos, relaciones interpersonales, de tradición y transmisión oral intergeneracional, son un recurso educativo que no debemos dejar de utilizar para potenciar la gamificación en el aula. Esto ha sido todo lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias por su atención. Aquí dejo mi correo electrónico por si alguien necesita contactar conmigo. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.